Esto es un tema que forma parte de mi vida diaria desde hace muchos años. Y la idea con esta charla, con esta presentación, era que ustedes tuvieran un encare de los temas más importantes relacionados con la superovulación y transferencia de embriones en bovinos. Y vamos a tratar de reseñar, aunque sea de forma breve, cuáles son las claves, o por lo menos lo que yo entiendo, cuáles son las claves de un programa exitoso, digamos, para que ustedes eventualmente puedan desarrollarlo teniendo en cuenta algunas de las cosas que vamos a estar viendo. Dentro de esta charla lo que vamos a intentar ver son aquellos 6 puntos que yo entiendo que son los puntos claves que tienen que ver con el desarrollo de un programa de transferencia de embriones exitoso. El primer punto es la selección de la vaca donante. Después vamos a hablar del programa de superovulación y de la FSH brevemente. Vamos a hablar del semen y de la inseminación, después de la técnica de colecta en sí y la clasificación embrionaria, de la selección de receptoras y el protocolo, y de la técnica de transferencia en sí, y a mencionar muy brevemente algunas ayudas que podemos tener para mejorar nuestros índices de preñez. Entonces, comenzando con la selección de la donante, brevemente para que ustedes tengan en cuenta, digamos, cómo es el esquema de superovulación, es: seleccionamos una donante de alto mérito genético, esta donante va a ser sometida a un tratamiento de superovulación, va a tener que ser inseminada con toro de alto mérito genético, vamos a colectar esos embriones a través del flashing o el lavado, y paralelamente con este procedimiento tenemos la sincronización de celo de las receptoras, que obviamente en general son de otras razas o de la misma raza, pero con un mérito genético inferior. En definitiva, vamos a tener estos embriones que van a ser transferidos, y si hacemos las cosas bien, vamos a tener un porcentaje de preñez probablemente superior al 50% y obtendremos unas crías de alto mérito genético. Básicamente este es entonces el resumen o el esquema de lo que es un programa de superovulación y producción de embriones. Podría ser ganado de leche o podría ser ganado de carne. Acá vamos a ver que uno de los puntos básicos de cualquier programa de transferencia de embriones, y yo no me canso de repetirlo, es la selección de las vacas donantes. ¿Qué problema tenemos acá con la selección de las vacas donantes? Que muchas veces el productor o el dueño es quien define cuál es la vaca que quiere superovular. ¿Por qué? Porque la transferencia de embriones o la producción de embriones muchas veces está vinculada con el show, con la presentación de ganado en ferias o en concursos, y muchas veces nos presentan una vaca, que vamos a ver ahora, tal vez no sea la donante más adecuada para obtener un buen resultado. Dentro de la selección de las vacas donantes, importa, porque va a influir, la edad y la condición corporal, la genética que tenga esa vaca donante, no importa si es de leche o de carne, el estado productivo y la categoría, y un punto que lo vamos a mencionar, pero lo vamos a retomar con mayor detalle cuando tengamos el curso, que es el conteo folicular y la medición de hormona antimuleriana. Entonces, este primer capítulo de selección de las donantes empieza con los aspectos de edad y de condición corporal. ¿Por qué es importante considerar la edad y la condición corporal? Porque no todas las vacas van a ser adecuadas para poder colectar embriones. Yo les diría que claramente una vaquilla, una ternera de por lo menos un año que ya esté en condiciones de ciclar, probablemente podamos superovularla. Y vacas, yo les diría, tan viejas como de 15 o 16 años también. Y acá vemos una placa bastante interesante, ya que tiene algunos años de un trabajo hecho en Canadá. Esto es sobre ganado Holstein. Y ustedes ven que la cantidad, el promedio de embriones viables, que va de 0 hasta 12 embriones viables por vaca, de 8 a 12 meses hasta prácticamente 180 meses. Fíjense cómo esta cantidad y este promedio va aumentando hasta prácticamente, yo les diría, los 2 a 3 años, y después
se ameseta y a medida que la vaca Holstein va envejeciendo, la cantidad de embriones viables también baja. Y es interesante porque acá, si se fijan, las barritas que están en gris oscuro son animales en cuyo protocolo de superovulación las inseminó el dueño. Las barritas en gris claro son animales en cuyo proceso de superovulación las inseminó un profesional. Y fíjense que siempre hay una mayor producción de embriones, un poquito más, cuando insemina un profesional en inseminación artificial y no necesariamente el productor. En la barra gris bien clarita tienen la producción de embriones in vitro, que esto también, digamos, tiene una variación, yo les diría que es menos sensible a la edad y prácticamente es una recta paralela al eje de la silla. En cuanto a la edad, también tenemos este trabajo que es bien interesante para que ustedes vean. Por ejemplo, cuando tenemos animales Simmental, Fleckview Simmental, estos son embriones producidos en la clínica, no están producidos en la granja, digamos, o en el predio. Esto es un trabajo muy viejo, pero es muy ilustrativo. Y fíjense que a medida que la edad de los Simmental aumenta, también aumenta la cantidad de embriones transferibles promedio producida por esas vacas. Para el caso del Angus también aumentan y aparentemente no habría problema hasta los 15 o 16 años. Sin embargo, cuando se habla de Hereford, de Polo de Hereford, en el Uruguay es una raza muy frecuente, cuando la producción es en la clínica, no hay prácticamente alteración en la edad, pero si la producción es en la granja, a medida que pasan los años, fíjense, vacas que tienen más de 8 años van a producir algún embrión menos. Yo les diría que tradicionalmente una vaca desde el año y medio hasta prácticamente los 10 años no van a tener disminución en su producción de embriones. De hecho, vamos a ver alguna gráfica donde ustedes se van a dar cuenta que puede haber inclusive una colecta muy periódica, con un intervalo muy pequeño y no se resiente la cantidad de embriones producidos. Bueno, acá lo que están viendo es un grupo de donantes Angus. Fíjense que tienen una condición corporal muy excesiva. Yo le diría que hay algunas de estas vacas que están en condición corporal 8. Si las escalas de 1 a 8, la vaca primero que vieron ustedes de la izquierda está en condición 8. Yo no quiero en general que mis vacas donantes estén con esta condición, sobre todo esta vaca gorda que ven acá, y es una pelea continua con el cliente, con el productor, que no tenga las vacas en condiciones de gordura. Yo diría que las quiero, si la escala es 1 a 8, las quiero máximo 5.5. Esta es la recomendación que yo les diría. Esta vaca, claramente, está en condición 8. Y esto es un problema para la superovulación. De la misma manera que un toro con exceso de condición corporal difícilmente congele semen de manera normal, a las vacas les pasa lo mismo con la producción de embriones. Así que bueno, ese era el ejemplo, digamos, de cómo una vaca me puede cambiar, digamos, el resultado solo por el hecho de estar gordo. Entonces, el otro punto que importa destacar es la condición corporal de las donantes. Estos son datos míos de unas colectas, digamos, que se hicieron el año pasado sobre vacas Angus, y es la condición corporal de estas vacas Angus en relación con los embriones viables que se obtuvieron. Acá tenemos 27 colectas con vacas Angus de condición corporal 4,5 a 5,5 en una escala de 1 a 8, donde tenemos en números redondos 5 embriones viables promedio. Acá tenemos vacas un poquito más gordas, 5,75 a 6,5, con una cantidad de embriones viables de 5,6. Sin embargo, vacas que están en el máximo de la escala, que es de 7 a 8, estos animales son obesos, y el fundamento de que vieran el video era que tomaran una buena idea de qué tan obesas son esas vacas. Fíjense que la media de embriones producidos me cae mucho. Entonces, una de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta es cuando se presenta, sobre todo un ganado de carne, una vaca obesa, es una vaca que sin duda va a ser una donante complicada. Y esto es lo que nos pasa a nosotros habitualmente acá en el sur, cuando son animales que van a preparación, a los shows. En el show de Palermo, en el show
del Prado, acá en Uruguay, que es muy importante, o en Esteio, en Río Grande do Sul, en Porto Alegre, son animales que están con un exceso de condición corporal. Estos animales normalmente tienen su insulina muy aumentada, son hiperinsulinémicos, y eso determina que las respuestas a la superregulación sean muy malas. Entonces, esto, digamos, la condición corporal, la edad, después vamos a ver algunos otros elementos, son factores que tenemos que tener en cuenta al momento de seleccionar nuestra donante. Los antecedentes genéticos, ¿qué queremos decir de los antecedentes genéticos? Es bastante interesante y esto es un trabajo muy reciente, publicado en el 2019, hecho en Japón, donde en el caso del ganado Wagyu se hicieron 41 colectas en establecimientos donde las líneas genéticas del Wagyu básicamente eran estas: 61% Kedaka, 12% Fujiyoshi y 27% Tajiri. En el otro establecimiento, que se hicieron 102 colectas, la composición de las líneas genéticas de las vacas era diferente. Y ustedes, si se fijan, la cantidad de embriones viables de estas líneas genéticas, en este caso, era de 6 embriones viables de promedio, mientras que con la composición genética de estas vacas era de 12 embriones viables de promedio. Y es interesante, por eso yo mencionaba el factor de la medición de la hormona antimuleriana, que la hormona antimuleriana en nanogramos por mililitro para estas vacas es de promedio 0,27 y para estas vacas prácticamente es el doble. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente el componente genético nos puede estar alterando la reserva folicular, y la reserva folicular es una expresión de la capacidad que va a tener la vaca para responder a la superovulación. Obviamente esto se refleja en la secreción en sangre de una hormona producida por la granulosa, que es la hormona antimuleriana. Perdón, que movilicé la pantalla. Entonces, la otra cosa que tiene que tener en cuenta, y si se trata de ganado de aptitud lechera, en el caso del Holstein, fíjese qué correlación hay entre las características de los toros y el valor de cría para la producción de embriones viables. Todas estas características que vemos en rojo, el índice productivo, esto es para el caso de Canadá, el Life Productive Index, el índice productivo vitalicio, la producción de leche, la proteína, la grasa, el score de condición corporal, están negativamente correlacionados con la producción de embriones viables. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente las hijas de toros que son muy extremos en estas características, tal vez no sea la mejor. Sin embargo, aquellos datos reproductivos o aquellos datos de salud de ubre o aquellos datos de longevidad, todos están positivamente correlacionados, aunque débilmente, con la producción de embriones viables. ¿Qué es lo que quiere decir? Que uno tiene que fijarse sobre todo en animales, en el caso del Holstein o en el caso del Jersey, que tengan su correlación genética positiva en cuanto a los datos de salud y a los datos de reproducción. Es importante porque a veces esto nos puede dar una orientación de qué donante seleccionar. El otro tema también es importante para tener en cuenta la selección de la donante, es el estado productivo y la categoría de la vaca. ¿A qué vamos con esto? Si ustedes se fijan en esta diapositiva, que es un trabajo ya viejo pero muy interesante, que es la influencia de la situación productiva sobre la producción de embriones. En este caso, en gris clarito, tenemos vacas Holstein en lactancia. En gris un poco más oscuro tenemos vaquillas Holstein y en negro tenemos vacas de carne. Si ustedes se fijan, el porcentaje de embriones de calidad 1 que producen las vacas en lactancia, que es este cuadrado, es significativamente inferior que el que producen las vaquillonas, las vaquillas o las vacas de carne. Sin embargo, la cantidad de embriones grado 3 y la cantidad de embriones grado 2 es mayor para las vacas que están dando leche que para las vaquillas y las vacas de carne. ¿Qué quiere decir? Que la situación del estrés de producción láctea para una vaca lechera, sobre todo de alta producción, puede ser que nos coloque en condiciones de que esta donante no sea la mejor donante. No es así en el caso de las vaquillas y no es así en el caso de las vacas de carne. Si ustedes miran este otro trabajo que es bien interesante, este es un trabajo más nuevo, hecho en vacas superovuladas en los Estados Unidos en condiciones de la Florida,
acá son vacas con un promedio de producción de más de 10.000 kilos de leche. Si se fijan, la producción de embriones de las vaquillas, o vaquillonas, como decimos en Uruguay, y de las vacas primíparas, la cantidad de embriones viables en porcentaje no tiene diferencia. La cantidad de óvulos o de ovocitos infértiles es la misma. Sin embargo, las vacas multíparas, las que ya tienen más de un parto, la cantidad de óvulos infértiles significativamente es mayor y la porcentaje de embriones viables significativamente es menor. O sea que cuando estamos frente a un productor y tenemos que definir con él cuál es nuestra vaca donante ideal, estos factores los tenemos que tener en cuenta. Otro elemento, estos son datos nuestros, acá en el Uruguay son vacas que están produciendo leche, 33 vacas, y vacas que están secas. Son todas vacas Holstein. Fíjense que la cantidad de embriones globales es más baja para las vacas que están dando leche y a su vez los embriones transferibles también. Si ustedes se fijan, prácticamente tenemos 2 embriones más transferibles en las vacas secas que en las vacas dando leche. Yo les quiero hacer una puntualización acá. Yo les diría que sobre todo este dato está vinculado con el estrés de la producción lechera y con el manejo. ¿Por qué? Porque la vaca que está dando leche en las condiciones del Uruguay, que son condiciones más bien pastoriles, es una vaca que tiene que caminar para ir a ordeñarse y tiene que volver a su parcela a alimentarse. Por lo tanto, el hecho de caminar, de transitar por un camino complicado, un invierno que pueda haber barro, todas esas condiciones de manejo hacen que la vaca que esté dando leche esté sometida a una condición de estrés diferente a la de una vaca que está seca. En cuanto al programa de superovulación, vamos a ir muy rápidamente y a la selección del FSH. Básicamente ustedes tienen, nosotros trabajamos mucho con Foiltropin, acá ven ovarios superovulados de vacas que hemos colectado nosotros, se ven claramente los cuerpos lúteos. Esta es una vaca con una muy buena respuesta, probablemente más de 8 o 10 embriones por cada ovario, pero tienen otras hormonas disponibles. Pueden utilizar Prusiet, pueden utilizar el Timufol, obviamente Foiltropin. ¿Por qué señalamos los tipos de hormona? Son todas derivadas de la pituitaria porcina. Y son todas hormonas, por lo menos en el curso vamos a hablar un poco más de las hormonas recombinantes y de alguna otra posibilidad que hay en el mundo. Pero acá si ustedes ven la respuesta superovulatoria de vacas Bos-Taurus cuando se superovulan con una FSH que tiene cantidades variables de LH, una FSH de origen porcino, como son las que yo mostré, siempre tienen un grado de contaminación con LH. Fíjese la cantidad de embriones transferibles cuando hay un 100% de LH o cuando hay un 16% de LH, que es el caso de Foiltropin. La cantidad de embriones transferibles es óptima cuando yo tengo una cantidad de LH que no excede el 16%. Es importante porque también la FSH pura, que es el caso de la FSH recombinante, tiene una cantidad de embriones transferibles menor. Por lo tanto, la LH juega un papel importante y es interesante que tenga. De hecho, hay algunos tratamientos de superovulación que después lo vamos a conversar más en detalle en el curso, donde se incorpora LH de otra manera. Entonces, es importante elegir una hormona de superovulación adecuada. El esquema básico para superovular, yo les diría que arranca en el día 0. Antes de este día 0, nosotros podemos hacer varias cosas. Manipulamos la onda folicular o tenemos el día en que la vaca hace celo. A partir de ese día que la vaca hace celo, que es nuestro día 0, contamos 8 o 10 días más en adelante. O si no, vamos a hacer una manipulación de la onda folicular que la vamos a explicar en la gráfica siguiente. Entonces, las inyecciones de Foiltropin van a partir del día 0 hasta el día 3, o sea que son 1, 2, 3 y 4 días de superovulación, mañana y tarde, separados más o menos 12 horas. En el tercer día del inicio de la superovulación se da prostaglandina 2 veces. Esto puede ser variable, después lo vamos a discutir con más profundidad en el curso. Tenemos la aparición de celo o el control de celo en el día 4, la inseminación, en general 2 inseminaciones, y la colecta de embriones en el día 10 de este esquema, en realidad más o menos unos 15 días de haber comenzado la manipulación de la onda folicular o 7 días después del inicio del celo. Este es el esquema básico si lo queremos relacionar con cómo es el crecimiento folicular,
este es el protocolo que usamos habitualmente en Uruguay, colocando un dispositivo de progesterona al día 0, más progesterona inyectable más benzoato de estradiol, sincronizamos el inicio de una onda folicular nueva, porque llevamos a la atresia del folículo dominante, y a partir del día 4 comenzamos la superovulación, como vimos acá. Son 4 días de superovulación, mañana y tarde, se da la prostaglandina el día 7, y el día 8 logramos la evolución sincrónica de todos los folículos y la inseminación a posteriori de estos mismos. 7 días más tarde, o sea, 15 días después de este día 0, vamos a estar haciendo la colecta. Básicamente este esquema es, si nosotros iniciamos el día 0, tomando en cuenta el celo del animal, arrancamos la superovulación a partir del día 10 y colectamos en el día 21 o 22 de este día 0. Si colocamos un dispositivo intravaginal para manipular la onda de desarrollo folicular, vamos a colectar 15 días después de este día 0, arrancando la superovulación a partir del día 4. Este es el esquema básico con el que nos manejamos, y acá les muestro una planilla que la vamos a ver más en detalle, digamos, en el curso. Por ejemplo, el martes 14 de julio comenzamos un tratamiento de superovulación, iniciamos la superovulación el sábado 18, a partir de todos estos días, retiramos el dispositivo el martes 21, damos una GnRH el miércoles 22, inseminamos en la tarde del miércoles 22 y o el miércoles 23 y colectamos el 29 de julio. Esto no se preocupen porque lo vamos a ver en detalle y lo van a tener disponible aquellos que quieran hacer el curso. Después vemos también un factor que yo les diría que es clave en el desarrollo de esto, y yo no me cansaría de repetirlo, y es un tema, nosotros acá en Uruguay decimos cuando nos pegamos un porrazo, es que nos pegamos un golpe muy fuerte porque nos tropezamos. Entonces, si no tenemos en cuenta la importancia del semen y de la inseminación, nos vamos a pegar un porrazo muy fuerte. Por eso este es el tercer punto que es muy importante. Estos son datos reales de análisis de semen importado al Uruguay, que los analiza un organismo oficial que depende del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con 2 colegas que son reconocidos por todo el Uruguay, y son datos de más de 500 dosis de semen, en donde fíjense que el semen que se determina como apto, más o menos tiene 11 a 12 millones de espermatozoides viables por dosis, con un 12% de anomalías totales. Sin embargo, prácticamente un 10% de estas dosis no son aptas, importadas. Estamos hablando de semen importado de Estados Unidos, de Europa, de Australia, de Nueva Zelanda, y este semen tiene 6.4 millones de espermatozoides viables y casi 22% de anomalías totales. Esto es un dato que nos tiene que hacer tomar cuidado y abrir el ojo, porque el semen puede ser un problema, y siempre que podamos tener datos de la fertilidad del semen y un dato de espermiograma de análisis del semen, es importantísimo poder tener. Este trabajo, que yo le diría que es tan nuevo que está todavía en prensa, no ha salido publicado, este trabajo es una muy buena recopilación sobre la influencia del toro sobre los embriones que se producen por superovulación en vaquillonas. En este caso son vaquillonas cruza. Fíjense que el porcentaje, acá lo que se hizo fue dividir el semen en aquellos toros que tenían alta fertilidad y aquellos toros que tenían baja fertilidad, determinados, digamos, para los Estados Unidos por el Sire Conception Rate. Y acá, si se fijan, el porcentaje de fertilización en los toros de alta fertilidad y de baja fertilidad es el mismo. No hay diferencia. Sin embargo, a medida que el desarrollo embrionario está teniendo lugar, fíjense que la cantidad de células que tienen los blastocitos hijos del semen de alta fertilidad tienen más células que los blastocitos hijos del semen de baja fertilidad. A su vez, la cantidad de células por embrión en el día 7 es más alta, más de 91 células, comparado con los toros de baja fertilidad, 78 células en promedio. Y fíjense qué cantidad de espermas accesorios. El esperma accesorio es la cantidad de esperma que se une a la membrana pelúcida y que uno lo puede ver en un microscopio de alta definición. Y tiene directa relación
con la capacidad de fertilizante del semen. Cuanto más cantidad de espermas accesorios, más fertilidad tiene el semen. Fíjese que la cantidad de espermas accesorios de los toros de alta fertilidad es de casi 13 en promedio contra menos de 3 en los toros de baja fertilidad. Esto es otro elemento más para añadir a nuestra toma de conciencia sobre la importancia que tiene el semen. Y esto, si ustedes se fijan, que es bastante interesante, que es un trabajo ya que tiene algún tiempo, es la producción de embriones en vaquillas Holstein que se superovularon y se inseminaron con semen sexado de 20 millones de espermatozoides, semen sexado de 10 millones de espermatozoides totales o semen convencional de 10 millones. Fíjense que en el caso del semen sexado, esto vamos a entrar más en detalle en el curso, pero a vuelo de pájaro. Fíjense que la cantidad de embriones viables por colecta del semen sexado, tanto sea de 20 millones como de 10 millones, es de menos de 3 embriones viables. Sin embargo, el semen convencional es de 6.3. Acá también es un elemento importante porque si escogemos utilizar semen sexado para inseminar animales superovulados, vamos a tener que tomar algunas precauciones. El otro, este es un caso de campo, esto me sucedió a mí. Fíjense qué importante es. Estas son dos vacas donantes que se inseminaron con un toro en su momento muy importante, Holstein, que se llamaba Louis. El porcentaje de fertilización fue o del 0% o del 11%. Sin embargo, la tercer donante que se inseminó con otro toro, el porcentaje de fertilización fue del 100%. Es interesante que este toro Louis tenía 48% de anomalías no compensables. Aunque yo hubiera inseminado con 20 dosis de semen, estas vacas donantes no hubiera logrado sacar embriones viables. Este era un toro importado de los Estados Unidos. Así que es interesante, otra vez, para reafirmar el concepto. Esto es simplemente para que vean la variación de fertilización. Este es un programa de superovulación muy grande que hicimos. Este toro tenía 63% de fertilización contra este toro que tenía 90% de fertilización. Después, digamos, pasando rápidamente, estos son datos para que ustedes vean que en esta enorme cantidad de colectas, 357 colectas, con esta cantidad de toros, todos estos son toros distintos, cada uno tenía 11, 12, 20, en fin, 40 colectas. Sin embargo, hay toros que básicamente producen una cantidad grande de colectas sin fertilización. Y este trabajo que se hizo en Alemania lo replicamos nosotros acá en Uruguay y nos dio exactamente lo mismo. Utilizamos todos estos toros con 11 colectas, con 20 colectas, con 28 colectas. Sin embargo, hay una proporción de los toros que me van a dar un 30% de fertilización, un 60% de fertilización y una cantidad de colectas con básicamente embriones sin fertilizar. El cuarto punto que es importante tener en cuenta es la técnica de colecta y la clasificación de los embriones. No todos los técnicos colectamos igual y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Simplemente a vuelo de pájaro. Yo colecto y es una técnica muy usada en el mundo. Hay otras técnicas por un sistema de colecta cerrado por gravedad. El medio de colecta entra a través de una sonda de Foley hacia el útero. La sonda de Foley se fija con un balón que lo deja trancado, después lo vamos a ver más en detalle en el curso, y los embriones se recogen por la misma sonda y la misma vía en un filtro que simplemente es un vasito con una malla que impide que los embriones se vayan. Por gravedad, porque simplemente el líquido se deja suspendido más o menos a 1 metro de altura sobre el útero de la vaca y esto básicamente se pasan entre 20, 30, 40 hasta 100 mililitros por cuerno, medio litro por cada cuerno y se recoge en este filtro. Bien, en este video lo que estamos viendo es la inserción después de haber hecho la anestesia epidural de una sonda Foley. Hay que canular todo esta es una conecta de donantes Angus. La sonda Foley tiene un mandril, que es un mandril rígido, digamos, que es lo que me permite llegar hasta el cuerno. Después de que canulé todo el cuerno, yo libero una parte de la sonda y voy a inflar un globito que tiene la sonda en la punta, eso se lo vamos a mostrar, con aire, con lo cual estoy dejando trancado esa sonda adentro del cuerno del útero. Después lo que voy a hacer es, una vez que lo tengo fijo, retiro el mandril, estoy sacando el mandril,
Y una vez que retiré el mandril, lo que voy a hacer es conectar la vía, que me la van a alcanzar ahí, y esa vía lo que voy a hacer es conectarla a la salida de la sonda, que está acá, y si ustedes se fijan, ahora lo va a quedar un poco más claro, acá tenemos el medio de colecta, que utilizamos Ringer lactato, eso vamos a ver en detalle. No hay necesidad de utilizar PBS. El medio de colecta entra por esta vía, vamos a ponerle sin volumen, Cristian, si querés, si podés. El medio de colecta entra por esta vía y va a salir por esta otra. Yo voy a abrir, ahí llené el cuadro del útero y estoy abriendo. El líquido sale y lo recojo en un filtro y ahora ustedes lo van a estar viendo. Después de que quedó lleno el útero, corto. Después abro esta otra entrada, que es la llave verde, para que el líquido caiga por la vía, por el cañito, y se recoge acá en el filtro. Este filtro tiene una pequeña malla en el fondo que impide que los embriones se caigan. Acá lo que ven ustedes es, después de que tengo el filtro conmigo, lo que hago es enjuagarlo con PBS, en este caso cambié el Ringer lactato, lo que voy a hacer es despegar cualquier moco que pudiera quedarme en el fondo con una pipeta descartable estéril, haciendo varios movimientos de sifón, ¿sí? Y después de que lo enjuagué abundantemente, este filtro, el contenido del filtro, lo voy a volcar en una placa de Petri. ¿Tá? Era para que vieran lo importante que es despegar cualquier moco que tenga el filtro para no dejar embriones. Esto se hace 2 veces con cada filtro y yo tengo por cada donante, voy a tener 2 placas de Petri. El primer enjuague y el segundo enjuague, de manera tal de asegurarme que no queden embriones en el filtro. Lo que importa de la técnica de colecta de embriones es este dato que es muy interesante. Esto está publicado por la Asociación Americana de Especialistas en Transferencia de Embriones en el 2009. Es un trabajo que recopiló un colega que yo conozco, que es Brad Stroud. Y fíjense, Brad se tomó el trabajo de dividir para casi 20.000 colectas en vacas de leche, o casi 34.000 y pico de colectas en vacas de carne, aquellos profesionales que tenían alta eficiencia en las colectas y producían de promedio casi 17 embriones y óvulos totales, contra aquellos profesionales que tenían una media de menos de 6, en el caso de vacas de leche, perdón. En el caso de vacas de carne es lo mismo. Hay colegas con alta eficiencia que logran colectar casi 17 embriones totales de vacas de carne y colegas que colectan menos de 10 embriones. Hay una diferencia importante con respecto, digamos, a uno y otro. Lo que está queriendo decir este gráfico que evidentemente hay que entrenarse y no todos los colegas tienen la misma capacidad y la misma destreza para hacer una colecta. Entonces, uno de los factores que incide sobre el resultado final y el éxito de un programa de transferencia de embriones es la destreza que el veterinario tenga en colectar la vaca. Esto es importante recordarlo. Y fíjense que este otro trabajo también del 2016 en Canadá, esto es el promedio de embriones viables de 4 hasta 16, y este es el promedio de óvulos y embriones totales de 6 a 16. Y fíjense, cada uno de estos puntos representa un equipo de trabajo diferente en Canadá. Hay equipos que colectan y producen de sus vacas menos de 6 embriones totales y menos de 6 embriones viables. Sin embargo, hay equipos que colectan, yo les diría, más de 10 embriones totales y más de 10 embriones viables. ¿Esto qué quiere decir? De que todo el trabajo en relación con la superovulación y con la colecta de una vaca tiene mucha influencia, y la preparación del equipo de trabajo y la capacitación es clave en el éxito del trabajo final. Entonces, si ustedes se fijan, lo que hoy
lo comentamos como muy rápidamente y al pasar qué tan frecuente se puede superovular una vaca donante. Este trabajo es muy interesante, está recopilado por Hasler y presentado en el 2010. Estos son vacas donantes, Angus, Angus colorada, Red Angus, superovuladas repetidamente a intervalos de 40 días por 16 meses. Eran 24 donantes que se trataron en realidad durante 18 meses. El promedio de superovulaciones por donante fue 14, casi 14, entre 11 y 16. El intervalo promedio entre superovulación y superovulación en días fue de prácticamente 40. Y fíjense el promedio de embriones viables por colecta, 5.5. Esta placa, lo que me importa a mí es que ustedes no tienen que tenerle miedo a superovular una vaca a los 40 días de haber hecho, digamos, su anterior superovulación. No van a tener inconveniente si ustedes tienen una buena técnica de trabajo, asepsia en las condiciones de trabajo y una superovulación donde vayan ajustando la dosis de hormona de superovulación de acuerdo con la respuesta de la vaca donante. El otro factor importante también es la clasificación de los embriones y los criterios. Acá, digamos, yo les quería mostrar qué es lo que hacemos nosotros después de que colectamos y recibimos el filtro con los embriones, pero no voy a poder compartir el video, no sé por qué. Esperemos solucionarlo, pero bueno, una vez que tenemos los embriones en la placa de Petri, ya sea en una instalación muy precaria como esta, fíjense que es una casilla muy simple de ladrillos, o un laboratorio con todas las de la ley, como es este, con 2 lupas y instalaciones de primera categoría. Lo que importa es que ustedes tengan condiciones de trabajo asépticas y no van a tener problema con eso. Una vez que tienen los embriones en la lupa, obviamente tienen que tener una técnica para buscarlos en la placa de Petri y irlos pescando con una pipeta automática y un puntero estéril. A medida que los van pescando, los van a ir transfiriendo a una placa de Petri más pequeña y los clasifican. Yo digamos, soy socio de la Sociedad Internacional de Transferencia de Embriones y utilizo este sistema de clasificación que yo les diré que es el más difundido hasta ahora. Según el estadio de desarrollo, los embriones se clasifican en mórulas hasta blastocitos eclosionados. Y el código es desde 4 hasta 8, 4, 5, 6, 7 y 8 para cada estadio. También nos clasificamos por calidad. Según la calidad, tenemos los embriones de grado 1, excelentes o buenos, los de grado 2, que son regulares, los de grado 3, que son malos, y los degenerados, que son embriones que no tienen viabilidad. El último grupo son los óvulos sin fertilizar o los ovocitos sin fertilizar. Es importante recordar que estos embriones grado 1 me tienen que dar por lo menos el 50% de preñez. Me quedó feo el número, pero salió 50. Los embriones de grado 2 o regulares me tienen que dar por lo menos el 40% de preñez. Los embriones de grado 3 o malos probablemente no logren pasar el 25 a 30% de preñez. Y obviamente, si yo no estoy capacitado para clasificar los embriones y transfiero un embrión degenerado o un óvulo, la tasa de preñez es 0 y la tasa de preñez es 0. Entonces es importante que se clasifiquen y a su vez que se encuentren. ¿Por qué es importante? Porque se les pueden perder embriones en la placa de Petri y eso es una pérdida de resultado, una pérdida de dinero y una pérdida de prestigio. Acá muy rápidamente para que vean, de acuerdo con la Sociedad Internacional de Transferencia de Embriones, un blastocisto temprano, un estado 5 de calidad 1. Un embrión perfecto con su perfecta membrana pelúcida, el espacio perivitelino que no tiene nada raro, el macizo celular interno que está perfecto, el blastocele primitivo, en fin. Y acá ven cómo sería, digamos, esquemáticamente un embrión de una célula hasta un blastocisto eclosionado. Tengan en cuenta, estos son embriones reales de una colecta, de 2 colectas reales, esto es un blastocisto expandido, esto sería clasificación 8, y en calidad es 1. Esto es un blastocisto expandido que se ha contraído. Esto requiere cierta capacidad para poder clasificarlo. Y esto es un embrión que habría que mirarlo mejor, pero probablemente sea un embrión de calidad 3. Acá tenemos blastocistos iniciales, miren el blastocele primitivo y el macizo celular interno, vemos mólulas compactas de calidad 1, y hay una cosa importante, porque yo recalco que es importante capacitarse. Les puede pasar que en una placa de Petri ustedes tengan estos embriones que son fácilmente visibles,
pero tengan estos otros embriones que se ven acá, que están pegados en un moco, en una parte de células endometriales que están adheridas. Si no se entrenan y si no son expertos en esto, estos embriones se les van a perder. Y ustedes habrían perdido en esta colecta 1, 2, 3, 4 embriones, con lo cual es, como les decía, una pérdida de dinero y de clientes probablemente. ¿Por qué insisto? Fíjense cómo puede cambiar los evaluadores y la coincidencia en cuanto a la calidad de los embriones. Estos son embriones producidos in vitro, esto es un trabajo que ya tiene bastantes años, pero es interesante que ustedes se fijen que no hay una cuestión unánime en la clasificación de los embriones. Solamente aquellos embriones muertos, claramente hay un 100% de acuerdo entre evaluadores. Sin embargo, evaluar embriones de calidad 1 o evaluar embriones de calidad 2 o 3, estos son excelentes o buenos, estos son regulares y malos, hay 80% de acuerdo, o sea que hay un 20% de esa clasificación que es opinable. Siempre la clasificación de los embriones es un elemento subjetivo. El otro punto que es importante, muy importante, es la consideración de las receptoras. Y acá ustedes pueden tener, yo les diría, un elemento importante, digamos, porque acá, dependiendo de la raza, de la categoría, el peso y la condición corporal y los protocolos que seleccionemos, acá nosotros podemos estar poniendo en juego, digamos, el resultado final y el éxito del programa de transferencia de embriones. Fíjense, cuando este es un trabajo ya que tiene algunos años, pero si elegimos vaquillonas de leche, que son las que tienen máximo índice de preñez, tanto para embriones frescos como para congelados, estamos hablando de 70% o de 60%, elegimos vacas de carne, elegimos vaquillas de carne o vacas de leche dando leche, la tasa de preñez baja. Para las vacas de leche, que es una receptora que yo trataría de no usar, en embriones congelados se preña menos del 50% y en embriones frescos se preña un poco más del 50%. Estos datos les remarco que son datos de Estados Unidos. Yo le diré que las vacas de leche, cuando son utilizadas como receptoras en nuestras condiciones, los datos de preñez son inclusive menores. También tenemos que tener en cuenta la raza. Este es un trabajo de recopilación muy interesante hecho por Nogueira en Brasil. Fíjese que hay 1, 2, 3, 4, 5 razas. Marquilliana, raza cruza, en realidad es una cruza, no es una raza. Nelore, que es un Bos indicus. El Caracú, que es un Bos indicus. Y el Angus, que es un Bos taurus. La Marquilliana y el Angus son taurinos. Y fíjense cómo, a pesar de que no hay diferencia en los niveles de progesterona y en el diámetro del cuerpo lúteo, para todas estas razas, las receptoras, sin embargo la tasa de preñez cambia. ¿Por qué puede pasar esto? Porque obviamente la adaptación a las condiciones más subtropicales de Brasil, del Angus, no es igual para una marquilliana o para un Nelore. Entonces también tienen que tener en cuenta la raza de las receptoras al momento de seleccionar. Y el otro tema que es importante es que es bien interesante el estado de la salud del útero. En este trabajo, ustedes fíjense, es en este caso para embriones in vitro, para embriones que se producen in vitro transferidos, congelados o frescos. Estas son vacas que no tenían metritis, en donde se preñaron de los congelados, yo le diría números redondos, un 8%, sin embargo, en las que tenían antecedentes de metritis no se preñó ninguno. Esto también es bien interesante para el caso de embriones in vitro, en donde se utilizaron vacas, la tasa de preñez en vacas que no tenían antecedentes de metritis fue del 30%, sin embargo la tasa de preñez en vacas que tenían antecedentes de metritis es el 10%. Es importante investigar la condición de salud previa de la vaca al momento de seleccionar la receptora. ¿Cómo son los protocolos de transferencia de embriones? Básicamente tenemos transferencias con detección de celo, con prostaglandinas separadas entre 2 inyecciones entre 11 y 14 días. Se detectan celos en el 13 al día 15 y el día 21 se transfieren los embriones habiendo detectado celo, tomando en cuenta que el día 0 es la primera prostaglandina. También se pueden hacer a tiempo fijo, la transferencia a tiempo fijo, colocando un dispositivo intravaginal de progesterona por 7 u 8 días y dando una inyección de gonadotropina con equina y de benzoato de estradiol, tanto sea al día 5 o al momento del retiro, y agregando prostaglandina. El día 0 es el momento de la inserción del dispositivo y el día 16
es el momento de la transferencia. Esto también tiene que ver porque en el caso de utilizar un dispositivo intravaginal, ustedes podrían utilizar un dispositivo convencional o un dispositivo J-Cinch. Esto no tenemos tiempo ahora, pero lo vamos a profundizar en el caso de aquellos que nos quieren acompañar en el curso. Fíjense que es bien interesante cuando se utilizan, en este caso son embriones producidos in vitro, sexados, Holstein, sobre receptoras Bos-Taurus utilizando un protocolo de J-Cinch. Hay diferentes variaciones, pero digamos que la tasa de preñez varió desde J-Cinch tradicional hasta algunas modificaciones de J-Cinch hasta llegar básicamente a más del 55% de preñez. Esto después también lo vamos a ver con más detalle. También es interesante, yo prefiero utilizar, si es factible, detectar el celo correctamente, utilizar una doble inyección de prostaglandina. Estos son datos de Luni, un trabajo que ya tiene muchos años, pero fíjense, esto acá se dio a más de 1.300 receptoras, una prostaglandina y se detectó celo. La tasa de transferencia fue en el 93% de estas receptoras y la tasa de preñez del 93%. Perdón, del 63%. Estos son embriones producidos in vivo por superovulación. Cuando se transfirió utilizando la técnica a tiempo fijo con un CIDER, más progesterona inyectable, más estradiol, la tasa de preñez fue prácticamente 10 puntos menos. Yo entiendo, soy un gran hincha de que es mejor detectar el celo. Después vamos a ver que si utilizamos tiempo fijo, también es importante detectar celo a pesar de que ustedes utilicen el tiempo fijo, porque está comprobado que aún utilizando el tiempo fijo, las receptoras que no demuestran celo tienen una tasa de preñez muy baja. La otra cosa que importa y es muy importante tener en consideración es la técnica de transferencia de embriones y qué tan buenos son ustedes para evaluar el cuerpo lúteo y para transferir estos embriones. Básicamente, nosotros montamos este embrión en un aplicador, utilizamos una camisa sanitaria, tanto sea de nylon o rígida, que es lo que nos va a permitir atravesar la vagina y evitar la contaminación vaginal al momento de canular. Y vamos a atravesar esta camisa sanitaria. Es importante utilizar la anestesia epidural y hacerlo bien, porque si uno esto lo hace mal, podemos tener problemas subsiguientes, digamos, inclusive hasta de renguera permanente de las vacas. Lo vamos a comentar en más detalle también. Después de hacer la anestesia epidural, es muy importante que ustedes tengan la identificación del lado del cuerpo lúteo, si es izquierdo, si es derecho, si es un cuerpo lúteo bueno, con una buena corona, o si es un cuerpo lúteo más inferior. Hay que tener una buena higiene al momento de introducir el aplicador en la vagina, y acá ya prácticamente estamos descargando el embrión en el lugar donde tenemos que transferirlo. Acá fíjense que le agradecemos a Celex Aires estas diapositivas que son realmente estos dibujos muy impactantes. Hay que atravesar todo el cervix y hacerlo con una técnica óptima, digamos. No podemos manipular de manera brusca. Después de que atravesamos el cervix, tenemos que desarrollar una manipulación adecuada para estirar el cuerno del útero que tiene el cuerpo lúteo, ipsilateral del cuerpo lúteo, y llegar a localizar el embrión lo más profundamente que podamos adentro del cuerno uterino que posee el cuerpo lúteo. Acá, si ustedes ven, es interesante porque esto es el ranking de percepción de cuál es el impacto relativo de diferentes parámetros sobre la fertilidad cuando se hizo una encuesta sobre especialistas en transferencia de embriones. Fíjense que si yo, digamos, le doy una alta importancia a las características o una baja importancia a las características, yo le diré que el diámetro del cuerpo lúteo y el estadio de desarrollo del embrión no son características, digamos, de alta importancia, por lo menos para los encuestados. Los encuestados le atribuyeron una importancia clave en la fertilidad si los embriones eran frescos o congelados. ¿Cuán profundo podían localizar el embrión? Bastante importante. Pero fíjense que lo más importante era quién transfería el embrión y qué calidad tenía ese embrión. Si era un embrión de calidad 1, de calidad 2 o de calidad 3. Estos son
factores que para los especialistas tienen mucha más importancia que el diámetro del cuerpo lúteo y el estadio del embrión. Esto es interesante porque es una encuesta que se relevó sobre un número grande de técnicos que hacen transferencia de embrión. Y esto también es importante, esto es un trabajo nuevito, digamos, muy interesante. Esto creo que es sobre ganado Flavio, sobre ganado Simmental. Fíjese, si yo tengo dificultades en atravesar el cervix, como lo mostramos en el esquema de las diapositivas de Selexires, si yo este cervix lo atravieso muy fácilmente, el porcentaje de preñez es del 41%. Sin embargo, si atravesar el cervix para mí es muy difícil, yo bajo prácticamente más de 10 puntos la tasa de preñez. Voy a tener 30% de preñez. ¿Qué pasa cuando en la localización de ese embrión? Si yo logro localizar de manera profunda, o sea, al final, en el tercio distal del cuerno del útero, voy a preñar más del 40%. Sin embargo, si yo puedo llegar, digamos, muy poco profundamente en el tercio medio del cuerno del útero, la tasa de preñez es menos del 30%. Entonces, la manipulación del útero y por lo tanto el técnico que está transfiriendo forma parte importante del resultado final de la transferencia de embriones. Por eso esto influye mucho sobre el resultado. Y esto, cuando yo hablaba en el último punto de cuáles pueden ser aquellos puntos claves en el éxito de un programa de transferencia de embriones, esto es un trabajo muy viejo, pero que utiliza al momento de la transferencia un antiinflamatorio no esteroide como el ibuprofeno y a un grupo de vacas. Estos son vaquillas Holando transferidas con embriones producidos en vivo, congelados. Fíjense, se le dio a las barras negras ibuprofeno y las barras blancas actuaron como control. Fíjense que los animales que se preñaron fueron mucho más. Esto me quedó borrado, digamos, acá, digamos, en la gráfica, pero estamos hablando de tal vez más de 15 puntos de preñez las vacas tratadas con ibuprofeno con respecto a las que oficiaron como control. O sea que una alternativa interesante, sobre todo si tenemos una manipulación un poco grosera del cervix o tenemos una técnica que no es la más indicada, nos puede ayudar a mejorar la tasa de preñez aplicar un antiinflamatorio no esteroide en el momento de la transferencia. Después vamos a ver con más detalles que podemos usar flunixin de melubine, podemos usar otros antiinflamatorios no esteroides que nos pueden ayudar y eso hay buenos datos en la literatura y yo personalmente tengo algún dato interesante. Así que esto puede ser, digamos, un truco o un as bajo la manga que nos pueda ayudar a, digamos, sobreponernos a algunos problemas de manipulación. Bueno, en cuanto a la disponibilidad de hormonas, yo diría que en general en América Latina, Foltropin y Pruset están disponibles. Stimufol, que nosotros hemos importado al Uruguay de manera más puntual, es más difícil conseguir, pero Foltropin seguramente lo deberían poder conseguir. En Perú está disponible, en Brasil está disponible, en Argentina también, en Paraguay estimo que también, no sé, Ecuador y Colombia, pero calculo que también, en Centroamérica también. O sea que las hormonas deberían estar fácilmente disponibles. Así que eso no debería ser problema. Lamentablemente los costos de las hormonas de superovulación han ido subiendo en los últimos tiempos y bueno, es algo con lo que tenemos que lidiar. Bien, las fallas en la calidad de semen importado. Yo diría de la experiencia nuestra en Uruguay que por lo menos el 10% del semen que se importa tiene algún problema o no es apto o es cuestionable. Por lo tanto, no, porque ¿cuál es el problema de fondo? Cuando se importa semen, por lo menos para el Uruguay, no es requisito tener un análisis de fertilidad o un espermiograma. Lo que importa que el toro cumpla es con un análisis sanitario. Le van a pedir un montón de pruebas desde el punto de vista de la sanidad, pero podríamos importar, voy a decir un disparate, pero podríamos importar semen muerto. Y eso no sería un inconveniente, digamos, para al ingreso del semen.
Por lo tanto, es importante y sería muy bueno tener algún organismo o alguien que nos pudiera dar una información, por lo menos, no sé si para comparar la fertilidad de los toros, porque desde el punto de vista de los análisis in vitro es difícil comparar la fertilidad in vivo de un toro, pero sí como criterio de descarte. Yo le diría que un toro que tiene más de 25% de anomalías totales o más de 30 y menos de 7 millones de espermatozoides totales, ese toro yo no lo usaría para inseminar donantes. Superovulación en Bocindicus, sí. Normalmente Bocindicus y sus cruzas Nelore, en nuestro caso tenemos a Ibrafor y a Ibrangus, que en el caso del Uruguay no son con Brahman, sino con Nelore, se superovulan y responden mejor que las taurinas. Lo que hay que ajustar la dosis de hormona, tenemos que dar menos hormonas en las razas índicas o sus cruzas que en las taurinas. Y sobre todo tenemos que dar más hormonas en los bovinos de leche. En el Holstein que está dando leche hay que gastar más hormonas. Pero se puede superovular bocíndicos perfectamente. Después vamos a ver algún protocolo un poco más pensado para bocíndicos. A ver, alguna otra pregunta. ¿Cuáles son las hormonas que se utilizan para las donantes? Para las donantes vamos a usar para superovular la donante FSH, que yo utilizo mayormente Foltropin. También usamos un dispositivo intravaginal, usamos estradiol, pese a que no está permitido ahora en Uruguay. Hay protocolos alternativos con GnRH, o sea que tenemos alguna alternativa posible. Y obviamente vamos a utilizar un GnRH para inducir la ovulación y una prostaglandina para lisar el cuerpo lúteo. Pero hay una serie de hormonas, digamos, que se utilizan para la vaca donante que no las enumeramos porque hablamos de protocolos en su conjunto. Bueno, justo ahora Fernando Molina nos pregunta, con el tema que está vedado el uso del estradiol, podemos sustituirlo por GnRH perfectamente y vamos a hablar un poco de cómo lo sustituiríamos en el caso que utilicemos un dispositivo intravaginal. Yo diría que en receptoras, si tenemos condiciones de controlar el celo y tenemos, por ejemplo, parches para detección de celo, no habría necesidad de utilizar un dispositivo intravaginal. Y un protocolo mucho más económico es la utilización de prostaglandina, simplemente, y mucho más simple. Bueno, hay que tomar los recaudos para detectar celo correctamente. El caso del uso del ibuprofeno, vamos a verlo más en detalle en el curso, sobre todo el uso del flunixin de meglumina, tenemos datos, el uso del meloxicam, tenemos datos, y algún otro. Sobre todo lo que hacen es, o estaría vinculado con la disminución de síntesis de prostaglandina. Normalmente cuando uno manipula el tracto reproductivo de una vaca durante la transferencia de embriones, sobre todo si está aprendiendo o si es un técnico con menos experiencia, probablemente provoque mayor liberación de prostaglandina y esto es lo que estaría colaborando, digamos, para mejorar esos índices de preñez. La anestesia epidural sobre todo es por un tema de facilidad de manipulación del útero y poder colocar, tanto sea en la colecta como en la transferencia, la sonda o el aplicador de embriones lo más profundo posible o donde tiene que ir colocado adentro de la vaca. Por otro lado, se puede conectar una vaca o transferir un embrión sin anestesia, no hay problema. Pero ¿qué pasa? La vaca probablemente, sobre todo en la colecta, que nos lleva algunos minutos, capaz que 15 minutos, la vaca está haciendo fuerza continuamente con el recto y eso puede traer bosta, digamos, arriba del filtro y en fin. Por eso la anestesia sobre todo es para que la vaca esté tranquila y nos permita manipular, esté tranquila en el sentido de que no haga fuerza con el recto. Yo no tengo experiencia en el uso del meloxicam, Fernando, el día de la transferencia, pero hay bastantes trabajos, hay 2 o 3 trabajos que lo usan y se aplica en el momento de la transferencia. Se podría aplicar un poco antes. ¿Cuál es el tema? En que vos, no es un medicamento barato, sobre todo si usan Metacam, entonces yo tendría que revisar la receptora primero, chequearla, a ver si está apta, y ya que la chequeo, ya le doy meloxicam y ya transfiero, entonces lo hago en el mismo momento. La aplicación es, en el caso de meloxicam, es subcutáneo. En el caso de flunixin, de meglumine, sería ideal
endovenoso, pero está habilitada la vía intramuscular también. Máximo de embriones que pueda producir una vaca donante no hay, porque de hecho, yo recuerdo un congreso internacional de la Sociedad Internacional de Transferencia de Embriones en Francia, donde había un póster producido por una empresa francesa, donde habían colectado de una vaca donante 99 embriones viables y ponían récord mundial con signo de interrogación. En mi experiencia personal, algunas donantes me han dado más de 35 o 40, una vaca 35 embriones viables, 42 embriones viables, pero no es de la misma manera que no es frecuente tener esa cantidad de embriones impresionante, tampoco es muy frecuente que las vacas no den embriones viables. Yo diría que, Luis, Enrique, 80 embriones por la técnica de producción in vivo, por superovulación, no es un número habitual. Yo te diría que es una vez en 150 donantes, por decirte un número. Realmente no es frecuente. Luis, yo trabajo bastante con Wagyu, por suerte. Es una raza bien interesante. Yo normalmente colecto en el Uruguay, tal vez no sea mucho, pero colecto unas 60 o 70 donantes Wagyu todos los años. Justo ahora, el mes que viene, tengo que colectar. Y es una raza que en mi caso responde bien, muy bien. El problema con Wagyu es que en el mundo tenemos una cuestión con la consanguinidad, que eso en algunos lugares puede afectar bastante. No se olviden que en Japón, si yo no me equivoco, hay unos 600.000 animales Wagyu, y realmente es uno de los temas que ellos tienen como problema, el de la consanguinidad. Pero es una raza que funciona bien. El amigo Juan José Zambrano hace una pregunta bien interesante. Los embriones de grado 2 y 3, ¿se podrían poner más de 2 por pajuela? Yo lo que te diría, Juan José, los grados 2, no. Los grados 3, sí, sobre todo si te faltan receptoras. Pero tenés que esperar en alguna de las receptoras que se preñen los 2 embriones. Y hay que advertirle al cliente, al productor, que alguna de esas receptoras se pueden preñar con los 2 embriones. Entonces, ¿qué problema tenemos? Que si es un macho y una hembra lo que transferimos, lamentablemente, por la influencia del macho sobre la hembra no va a haber desarrollado su tracto reproductivo normal y vamos a tener lo que en Uruguay decimos un animal, una machorra, digamos, un animal que no nos va a servir desde el punto de vista reproductivo. Pero es una estrategia que se podría utilizar. ¿En qué afecta la edad para la mayor fertilidad? Nos pregunta María Alejandra. Normalmente la reserva folicular en el bovino, sobre todo con animales muy viejos, se puede ver afectada. Entonces ahí es donde yo mostraba aquella gráfica sobre Holstein, en donde tal vez después de los 13, 14 años la tasa de producción de embriones puede bajar un poco. Las recomendaciones para manipular el útero en la transferencia. Eso hay que primero pasar el cervix muy rápidamente y hacerlo de manera limpia, digamos, sin lesionar. Y después hay que manipular el útero con mucho cuidado. Después hay que hacerlo como por partes, digamos. Hay que ir estirando el cuello del útero antes de empujar el inyector. Eso me gustaría tener, tal vez podemos hacerlo un video con un tracto reproductivo para que ustedes vean cómo se hace para poder manipularlo. Un gustazo, como siempre, haber estado en comunicación con los amigos de América Latina en general.